Buenas noches. Me alegra decidieran pasar este tiempo conmigo. Su suscripción, un comentario amable son mi mejor motivación. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestra inversión. Hoy nos sumergiremos en una exploración de una de las rutas más importantes de la historia humana. ¿Qué fue la ruta de la seda y por qué tuvo una importancia tan inmensa? ¿Cómo conectó a personas separadas por miles de millas a través de desiertos, montañas y mares? ¿Y qué tesoros, ideas y tradiciones viajaron por sus senderos? La ruta de la seda fue una telaraña de rutas que unía China con Oriente Medio, Europa y otras regiones distantes. Las caravanas transportaban seda, especias y productos preciosos, pero igualmente importantes fueron las religiones, las invenciones y las historias que se propagaron a lo largo del camino. Esta vasta red de comercio y viajes unió imperios, alteró culturas y dejó una marca en el mundo que sentimos hasta el día de hoy. Como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y qué hora es para ustedes. Ya sé que estén aquí para dormirse, relajarse después de un largo día o simplemente sentir curiosidad por el pasado. Me alegra que estén conmigo. Ahora, comencemos. En el siglo I a.C., un joven emperador se sentó en el trono del dragón en Chang'an y miró hacia el oeste, hacia los desiertos y las montañas que en sus mapas eran poco más que espacios en blanco. Liu Che, quien sería recordado como el emperador Wu de la dinastía Han, llegó al poder en el 141 a.C., a la edad de 16 años. Heredó un estado próspero pero cauteloso, que había negociado la paz con los jinetes de las estepas del norte y había pagado esa paz con seda y grano. Esta política se llamaba Hiqin, una alianza matrimonial y tributo que siguió a la humillación en Baideng cuando el fundador de Han fue acorralado por la tribu Xiongnu cerca de la actual Datong alrededor de 200 a.C. El emperador Wu razonó que el viejo acuerdo solo había comprado un respiro. La confederación Xiongnu todavía asaltaba la frontera y todavía exigía regalos. Si China quería respirar libremente, la frontera misma tenía que moverse. Comenzó con la geografía y la logística, porque incluso un emperador no puede extender la mano a un horizonte distante sin caminos y provisiones. Al oeste de las tierras centrales se extendía el corredor Hexi, una larga cinta de loes y oasis encajados entre las montañas Qilianshan y las dunas del Gobi. Quienquiera que poseyera este paso estrecho controlaba la puerta de entrada a la cuenca de Tarim y más allá. El emperador fortificó una línea de la Gran Muralla a través de este corredor y la salpicó con balizas, puestos fortificados y estaciones de relevo estatales, llamadas Wei, donde se podían encontrar caballos frescos y raciones. Se clavaron comandancias como estacas para reclamar el suelo. Después de intensos combates, se fundaron Wu Wei y Yu Quan en 128 a.C., luego Changye, y para el 111 a.C. Dunhang, como el flanco más avanzado de la frontera. Luego vino la decisión de abandonar la cautela. En el 133 a.C., la corte ideó una emboscada en Mayi para atraer a una fuerza Xiongnu a un lugar donde pudieran ser aniquilados. La trampa falló, pero la suerte estaba echada. La política de He Qin dio paso a la guerra abierta. Dos grandes generales se levantaron para cumplir la voluntad del emperador. Wei Qing, un comandante cauteloso con talento para la logística, y Huo Ku-bing, su joven pariente cuya velocidad y audacia hicieron de su nombre una leyenda. En una serie de campañas entre el 129 y 119 a.C., la caballería Han atacó a través del bucle de Ordos y en las estepas, haciendo retroceder a los Xiongnu del corredor Hexi. Las victorias del 121 a.C. abrieron Wu Wei y Jiu Quan. Una expedición al norte en el 119 a.C. destrozó al enemigo en el corazón de la estepa, lo que le costó caro a Han, pero rompió el poder que había estado presionando la frontera durante un siglo. El enemigo no desapareció, pero las rutas terrestres a través del corredor ahora podían ser protegidas, y los funcionarios del emperador comenzaron a pensar más allá de la defensa. Más allá del corredor, esperaban no solo asaltantes, sino reinos con mercados,
jardines y establos, y rumores de que en los valles lejanos de Dayuan, en Fergana, pastaban altos caballos que sudan sangre, cuya sangre teñía sus pelajes y cuyos pulmones no fallaban en el aire enrarecido. Los anales chinos los llamaron caballos celestiales y elogiaron su estructura ósea y su paso. Los ejércitos Han necesitaban tales animales para operaciones profundas en la estepa, y el emperador los quería como símbolo y como herramienta. Los informes también hablaban de vidrio brillante del oeste, de uvas y alfalfa desconocidas en las llanuras centrales, y de estados llamados Anxi y Daxia, que conocemos como Partia y Bactria. Para convertir los rumores en conocimiento, el emperador necesitaba ojos y una voz en los oasis lejanos. También buscó un aliado contra los Xiongnu entre el pueblo Yuezhi, que había sido empujado hacia el oeste hasta el Oxus y los valles más allá. Así que envió un enviado. El hombre se llamaba San Chang, un funcionario de la corte con la paciencia de un agricultor y la determinación de un soldado. En el 138 a.C., salió por la puerta de Jade con un puñado de asistentes y el sello Han en su equipaje. La historia de lo que le sucedió pertenece a la siguiente parte de este capítulo, pero la decisión misma es el pivote sobre el que giraría todo este camino. Fue el momento en que un emperador en Chang'an decidió reemplazar el tributo con iniciativa y unir los desiertos y las montañas a su voluntad con ley, moneda y guarnición. De esta elección surgieron las comandancias en el borde de las arenas, los pasos que se convirtieron en nombres familiares para los viajeros, y una visión de China no como un jardín cerrado, sino como el extremo oriental de un intercambio continental. Para las últimas décadas del siglo I a.C., la línea de fuertes desde el valle del Wei hasta Dunhuang fue completada. Las torres estaban tripuladas y las balizas listas. Las caravanas bajo protección oficial comenzaron a filtrarse más allá de los pasos hacia los oasis cercanos para intercambiar seda y laca por jade de Jotan y caballos resistentes de los valles occidentales. Los oficiales del emperador registraron distancias y puntos de agua. La jornada de un día en el desierto se calculó por la fuerza de un camello y el número de odres que podía llevar. Las estaciones de relevo se colocaron de acuerdo con esa aritmética. Cada granero de piedra y cada pozo excavado hicieron que lo desconocido fuera un poco menos peligroso. Cuando la corte finalmente decidió tomar los caballos celestiales por la fuerza, el general Li Guangli marchó hacia el oeste en las campañas del 104 y 102 a.C., luchando en las murallas de Ershi en Dayuan y asegurando un tratado que trajo los preciados animales al este, junto con vides y semillas de alfalfa. Esas vides echaron raíz en los valles fluviales de Gansu, y el vino se convirtió en un sabor de la frontera traído a casa a la capital. Nadie en la corte del emperador Wu usó la frase «ruta de la seda». Ese nombre lo daría un geógrafo alemán muchos siglos después, pero la estructura que hizo posible el camino se formó durante su reinado. Una frontera disciplinada en el corredor Hexi, las dos puertas en Dunhuang, un ejército que podía atacar hacia afuera y un tesoro que podía mantener largas líneas de suministro. Salió de la puerta de Jade con un grupo y el sello del emperador, y en semanas el mundo se cerró alrededor de él. En algún lugar al norte del bucle de Ordos, fue capturado por exploradores Xiongnu y llevado a sus campamentos en la estepa. Pasó 10 años en cautiverio. Aprendió el ritmo del año nómada, los pastos de invierno y el pastoreo de verano, el sonido de las yurtas de fieltro con fuertes vientos y el valor de un caballo fuerte y un odre de kumis cuando la nieve cubría la hierba. Se casó con una mujer Xiongnu y mantuvo su propósito en secreto. Cuando una patrulla fronteriza se volvió descuidada, él y unos compañeros escaparon en la noche y giraron sus caras hacia la puesta del sol. Este escape, como cualquier edicto en Chang'an, abrió el camino. La tierra le enseñó sus medidas. El desierto al oeste del corredor es una cuenca rodeada por montañas, con el Kunlun al sur y el Tanshan al norte, y entre ellos el Taklamakan, el mar de sangre donde ni un hombre fuerte encontraría eco. La ruta segura se encuentra a lo largo de las estribaciones, donde los ríos fluyen del hielo y la roca y se esparcen en oasis.
Cada oasis es un jardín encerrado por campos y huertos, una plaza de mercado y un muro, porque más allá de la vegetación, solo hay sal y viento. San Chang se movió de agua en agua. Sansan ni ver los mártanos de Lobnor, luego a lo largo de la ruta norte a Turfán y Kucha, o a lo largo del hilo sur a Jotan y Yarkand. Los registros no marcan cada paso, pero recuerdan los nombres que importaron, porque en cada uno de estos lugares, la corte Han colocaría más tarde guarniciones de oficiales, y cada uno se convertiría en un nudo en la cuerda que une a China con el oeste. Más allá de Kashgar, la tierra se eleva y el aire se enrarece. Los antiguos chinos llamaron la barrera la Cordillera del Puerro, refiriéndose al Pamir y sus cadenas vecinas. Una caravana debe elegir el paso según la estación, la nieve y la fuerza de sus animales. La gente de Fergana y Bactria usaban camellos bactrianos para el trabajo a alta altura y pequeños caballos de montaña que no se trazaban a dar el tirón. La subida es impresionante, y en la cima de los puertos, el mundo se abre a nuevos valles y nuevos reyes. San Chang descendió a Dayuan, la tierra que conocemos como Fergana, una cuenca bien regada al norte del Oxus, con ciudades situadas entre canales y viñedos. Las historias Han describen la capital con fuertes murallas y puertas robustas. La gente valoraba el vino y lo almacenaba en bodegas. Acuñaban monedas y apreciaban los recipientes de plata. Criaban los caballos altos que podían correr a un paso constante durante días, y el sudor de estos animales a veces parecía rojo por un parásito que les molestaba la piel. Un pequeño detalle que más tarde generaría historias sobre sangre en sus venas. Desde Dayuan aprendió el mapa de las tierras medias. Al oeste estaba Daxia o Bactria, alrededor de Balk, una tierra de comerciantes y habitantes de ciudad. Los viejos reyes griegos habían caído allí y el pueblo mantenía sus mercados, pero carecía de un solo gobernante con mano firme. Usaban monedas de plata y bronce con imágenes de reyes y dioses. Una sorpresa para un enviado chino que venía de un mundo donde el valor se fundía, no se acuñaba, y donde la imagen de un hombre vivo no se colocaba en el dinero. Al noroeste estaba Kanghu, una confederación de tribus en el curso medio del Siria Daria, mitad nómadas, mitad sedentarios. Eran asaltantes y comerciantes por igual. Más allá del oeste estaba Ansi, o Partia, con muchas ciudades grandes, caballería fuerte y el hábito de asegurar los cruces por el beneficio. Las caravanas partas llevaban mercancías a las ciudades de Mesopotamia y a los puertos del Golfo Pérsico, y de ahí los barcos cruzaban el mar hacia la India. Al sur de Bactria, escuchó el nombre de Shendu, la tierra del Indo que enviaba tela de algodón, especias y piedras preciosas a lo largo de los ríos y los caminos hacia el norte. El verdadero objetivo de Chang Qian era el pueblo Yuezhi, y los encontró más allá del Oxus, a Mudaria, establecidos en tierras arrebatadas a los príncipes bactrianos. Sus gobernantes eran 5 príncipes bajo un jefe supremo. Tenían mucho ganado, sus guerreros manejaban bien el arco y la lanza, y no estaban ansiosos por regresar al este para vengarse. Chang Qian habló en nombre del emperador Wu y les pidió que se unieran a Han para un ataque contra los Xiongnu, pero los Yuezhi eran ricos en nuevos pastos y comercio rentable, y los viejos agravios no podían moverlos. Permaneció con ellos durante más de un año, el tiempo suficiente para ver sus mercados y lazos matrimoniales, y el tiempo suficiente para comprender: China necesitaría otros amigos si quería dominar la estepa. No regresó por el mismo camino sin luchar. En el viaje de regreso, los Xiongnu lo atraparon nuevamente y lo mantuvieron cautivo y logró liberarse de nuevo. Cuando finalmente llegó a Chang'an en el 126 a.C., habían pasado 13 años desde que salió por la puerta de Jade. Regresó delgado y con cicatrices, y solo con unos pocos a su lado, pero sus noticias valían un reino. Le dijo a la corte que más allá de las montañas vivían pueblos asentados ricos y que estaban hambrientos de seda. Les informó que incluso había visto bastones de bambú y telas de Sichuan en Bactria, llevados ahí por comerciantes del sur que los trajeron a través de la India. Este único informe reveló a la corte Han que sus bienes ya estaban circulando por el mundo sin su participación y que había más de una ruta por la que viajaban los objetos de valor.
Describió las monedas, las uvas, la alfalfa y las extrañas frutas y costumbres de cada país. Nombró las distancias en días de viaje y en li. Señaló los cauces de los ríos y los lugares donde la nieve cerraba los pasos. Evaluó la fuerza de los caballos y el temperamento de los reyes. Él no cosió todo el camino solo. Los comerciantes partos habían estado moviendo mercancías entre Mesopotamia y la meseta iraní mucho antes de su llegada. Y los mercaderes indios habían estado transportando textiles y especias a lo largo de rutas fluviales durante siglos. Las familias sogdianas en Oriente Medio pronto llevarían el arte del comercio de caravanas a un nuevo nivel, construyendo casas y templos en cada ciudad comercial desde el Oxus hasta el Río Amarillo. Pero Shang Qian hizo algo que no se había hecho. Le dio a la corte Han una imagen clara de las tierras más allá de las montañas y demostró que un enviado chino podía cruzarlas y regresar vivo. Convirtió el rumor en un mapa y el mapa en política. Después de él, las campanas de las caravanas oficiales comenzaron a sonar, primero tímidamente y luego con confianza. Cuando los primeros enviados Han regresaron con historias de ciudades más allá del Pamir, otra corte distante ya estaba contando las ganancias de estas carreteras. Los reyes arsácidas de Partia se habían levantado en la meseta iraní en el siglo III a.C. y para el siglo I a.C. controlaban la cadena de oasis y valles fluviales que una caravana terrestre tenía que cruzar. Sus primeras capitales como Hecatompilos y más tarde Ctesifonte se asentaron como manos en un punto de estrangulamiento. Un rey parto no necesitaba viajar a China para tocar la seda china, necesitaba grabar a las personas y los animales que la traían. El estado parto entendía la aritmética de la caravana. Mantenían estaciones de relevo donde el agua se almacenaba en cisternas, marcaban las etapas por la marcha de un día de un camello bactriano cargado y custodiaban los lugares donde había que cruzar los ríos. Desde Merv, en el río Murgab, una caravana podía moverse hacia el suroeste hasta Hircania y luego hacia el este hasta las puertas Caspias y los pasos cerca del moderno Teherán, o virar a lo largo de las laderas del norte del Elburz hasta Ragai y Ecbatana. Desde ahí, los senderos giraban hacia Mesopotamia, hacia Seleucia en el Tigris y hacia Ctesifonte en la orilla opuesta, la ciudad gemela, que se convirtió en la corte parta. En estas encrucijadas se encontraban las aduanas, se cobraba el arancel, se prestaba el juramento, se presionaba un sello en la arcilla. Los sátrapas partos eran evaluados por el peso de sus ingresos, así como por el orden en sus distritos. El imperio no era dueño de cada milla de la carretera, pero controlaba suficientes puertas para actuar como un agente de bolsa entre el lejano oriente y el Mediterráneo. Al otro lado del mar, en la desembocadura del Tíber, la República Romana se estaba convirtiendo en un imperio, y los romanos descubrieron que la seda se veía como agua que fluía a la luz de las torchas. Los romanos conocían a China solo por su nombre. La llamaban la tierra de Ceres, el pueblo de la seda, y escribieron sobre ellos como agricultores mansos y distantes, que su tierra se encontraba en el borde del mundo. En el siglo I a.C., los romanos ricos comenzaron a usar hilos de seda tejidos con lana. Para la época de los primeros emperadores, la gente había aprendido a desenrollar el hilo y tejer seda pura. El efecto era impactante e indignante a partes iguales. Plinio el Viejo escribió en el siglo I después de Cristo que Roma enviaba vastas sumas de plata a la India, Arabia y a Ceres por lujos que solo satisfacían a las mujeres y la vanidad. Lo llamó una vergüenza anual para el tesoro. Séneca despotó que una mujer envuelta en seda parecía nuda porque la luz podía atravesar la tela. Se dice que Tiberio prohibió a los senadores usar seda en el foro. Aureliano se negó más tarde a comprar un manto de seda para su esposa, diciéndole a su corte que el costo ofendía al Estado. El alboroto no detuvo el comercio. Los aurei de oro o los denari de plata todavía cruzaban la frontera hacia el este y la seda todavía fluía de regreso. La mayor parte de esta seda se movía por manos partas.
Los reyes arsácidas eran arqueros a caballo cuando iban a la guerra, pero en tiempos de paz eran guardianes de los caminos. Se sentaron entre Roma y el gran punto de intercambio central en Merv y Balj, y gestionaron el encuentro de dos mundos. En su borde occidental, había ciudades que se hicieron ricas con el tráfico de caravanas. Palmira, en la estepa siria, creció de un oasis de palmeras a una ciudad de caravanas de piedra, con almacenes, oficinas de impuestos y una majestuosa columnata. Sus comerciantes tallaron inscripciones que enumeraban los lugares a los que llegaron sus agentes y los aranceles que pagaron. Enviaron caravanas de camellos a Meseni, en la cabecera del Golfo Pérsico, a Charax en la desembocadura del Tigris y al norte a los cruces del Éufrates cerca de Dura, Edesa y Nisibis. Antioquía, en el río Orontes, sirvió como un importante puerto receptor de seda y especias. Desde Antioquía, las balas fueron enviadas por tierra al mar Egeo y por barco a Italia. Petra, más al sur, controlaba el comercio más antiguo de incienso de Arabia, y sus banqueros también tocaron el comercio de la seda cuando el camino se curvó a través de su territorio. La corte parta permitió que estas estaciones de viaje prosperaran siempre y cuando sus recaudadores de impuestos hicieran los cálculos. Roma y Partia lucharon por las ciudades fronterizas como lobos tirando del mismo cadáver. En el 53 a.C., Marco Craso condujo a un ejército romano a Mesopotamia y fue destrozado en Carras por los arqueros a caballo partos que rompieron las legiones con flechas. Marco Antonio intentó más tarde responder a la derrota y fracasó. Trajano llegó con mayor cálculo un siglo después. Llegó al Golfo Pérsico, tomó Ctesifonte y presionó las viejas tierras centrales partas antes de que el peso del suministro lo obligara a retirarse. Adriano y sus sucesores se contentaron con una frontera defendida a lo largo del Alto Éufrates. La guerra estalló a menudo, el comercio se detuvo y luego se reanudó. Incluso durante las campañas, los compradores romanos pagaron a los comerciantes sirios y palmireños por bienes que venían a través de Partia, y los nobles partos compraron bronces y cristalería acuñados en talleres a lo largo de la costa siria. Los bienes se movieron en ambas direcciones y cuentan su propia historia. Los sopladores de vidrio romanos en el siglo I a.C. aprendieron a soplar una burbuja de vidrio a través de un tubo. El truco, nacido en la costa sirio-fenicia, llenó los mercados occidentales con vasos transparentes a un precio con el que los maestros chinos e indios no podían competir. Estas botellas y copas viajaron al este a lomos de camello y fueron atesoradas en las tumbas de Asia Central. Los trabajos en metal y la tela de lana fina romanos viajaron con ellos. De este a oeste llegó el tesoro obvio, el hilo de seda, así como la madera lacada, las pieles del lejano norte, el almizcle, los aromáticos y el papel, en pequeñas cantidades antes de que se volviera mundano. El pimiento indio y las piedras preciosas a menudo llegaban a Roma por mar a través de los puertos del Mar Rojo, pero la pimienta también apareció en Antioquía por tierra. En cambio, fluyó la moneda. Se han encontrado tesoros de oro y plata romanos en la India. La mayor parte del tráfico siguió siendo indirecto porque Partia no estaba interesada en que Roma y China se encontraran sin un arancil. Cuando el general Han Ban Yao restauró la influencia china hasta el Caspio, envió un enviado llamado Gan Jing hacia Da-Chin, que era como los chinos llamaban al mundo romano. Gan Jing llegó al Golfo Pérsico en el 97 después de Cristo y regresó cuando los patrones le advirtieron sobre los peligros del mar. En la otra dirección, un grupo llegó a la corte Han en el 166 después de Cristo y afirmó haber sido enviado por el emperador de Roma, al que los chinos llamaban Andún. Trajeron marfil y carey y probablemente llegaron por mar a un puerto del sur de China y luego por tierra a la capital. Estos raros encuentros fueron menos importantes que el ritmo diario de las caravanas, pero demostraron que la curiosidad se movía tan fácilmente como la tela. Los que hicieron posible este intercambio eran especialistas. La nobleza parta controlaba las aduanas, pero las caravanas pertenecían a familias mercantes y gremios que mantenían agentes en cada ciudad útil. Contrataban guías que podían medir el cielo para el clima y el camino para el peligro. Compraban camellos bactrianos de 2 jorobas para las montañas y camellos de 1 joroba para los desiertos. Entrenaron a sus guardias para disparar flechas de la silla y pararse en un círculo defendido alrededor de las tiendas por la noche.
Sabían que pozos eran salobres y cuáles dulces, y guardaban ese conocimiento como secreto comercial. La guerra no perdonó el camino, pero los profetas de paz obligaban a los enemigos a llegar a acuerdos. Después de que terminaba una campaña, oficiales romanos y partos a veces reabrían los mercados fronterizos en Nisibis o en Ceukma. Se fijaban las tarifas. Una cierta cantidad de animales podía cruzar la frontera cada día. Las ciudades torrías de los imperios aprendieron que una tregua medida podía traer más que una incursión audaz. En estos intervalos, Roma obtuvo acceso constante al hilo de seda y a la tela terminada. Para el siglo II después de Cristo, los contornos de la mitad occidental del camino estaban establecidos. Partia mantenía el medio, Roma mantenía la puerta mediterránea y una cadena de ciudades desde Merv hasta Palmira y Antioquía vivía de las tarifas, las tasas de almacenaje, los tipos de cambio y las pequeñas comodidades como una cama y comida cálida vendida a personas que habían caminado todo el día junto a sus animales. Un viajero podía pararse en el mercado de Palmira y escuchar griego, arameo, parto y latín antes de anochecer. Podía comprar una copa de vidrio que había sido soplada ese mes en Sinon y un corte de seda que había sido desenrollado un año antes por una mujer en los valles más allá de Dunhuang. Podía sentarse en el patio de un caravasar bajo un techo pintado mientras un narrador hablaba de la caída de Craso y un comerciante de Edesa discutía sobre la pureza de un tinte. La ruta de la seda en esta era fue un trato sellado bajo vigilancia. Roma recibía la tela que se convirtió en una segunda piel para sus ricos y un símbolo de su rango. Partia tomaba el oro que hacía posible ese rango y lo usaba para pagar arqueros y construir palacios a lo largo del Tigris. Ninguna de las partes quería que el camino se rompiera, incluso mientras cruzaban espadas a lo largo de la frontera. Entre ellos, las caravanas seguían marchando, y el mundo aprendió a pensar en el valor no como algo hecho en un solo lugar, sino como una cadena de manos que se extendía desde los viñedos de Italia hasta los jardines de moreras de Gansu. La seda, el vidrio y las especias no fueron los únicos bienes que se movieron a través de los desiertos. Las palabras se movieron, las canciones se movieron. Un hombre a pie con un cuenco de limosnas y una túnica podía llevar más cambio en su cabeza de lo que 1000 camellos podían llevar. A lo largo de los senderos de las caravanas de Asia Central, la enseñanza del Buda abandonó las llanuras del Ganges y aprendió los idiomas de los oasis. Los monjes siguieron a los comerciantes y a veces marcharon por delante de ellos. En una arboleda junto al camino, se detenían, levantaban un pequeño santuario y predicaban en la plaza del mercado. Mientras un maestro de caravanas contaba las ganancias a la luz de una lámpara, un escriba en un monasterio cercano copiaba las escrituras sagradas en hojas frescas de papel. Con el tiempo, estas hojas viajarían hasta el último puesto de avanzada en las arenas. El primer susurro llegó a China como un sueño de la corte, bajo el emperador Ming de la última dinastía Han, alrededor del 67 después de Cristo. Las fuentes chinas dicen que el emperador soñó con una figura dorada y envió mensajeros al oeste para preguntar por ella. Regresaron con 2 monjes y un caballo blanco cargado de textos sánscritos. Fueron alojados cerca de Luoyang y allí se erigió un templo llamado el Templo del Caballo Blanco. La leyenda embelleció el evento, pero el templo se mantuvo y las traducciones comenzaron, y eso es lo que importa. Entre los traductores más tempranos conocidos se encuentran An Shigao, un noble parto que se convirtió en monje y llegó a Luoyang alrededor del 148, traduciendo textos de meditación de un idioma indio al chino, y Loka Kshema, que trabajó en el siglo II y trajo los primeros sutras del Mahayana en una escritura que los eruditos de la corte podían leer. Los oasis de la cuenca del Tarim se convirtieron en el rosario de la fe. Kucha en el borde norte, conocida por su música y monjes eruditos; Jotán en el borde sur, rica en jade y famosa por el patrocinio real de la enseñanza budista por parte de sus reyes; Kashgar, el punto de encuentro de los caminos; Miran, un puesto más pequeño al este de Jotán, donde un fuerte y un monasterio se encontraban una vez uno al lado del otro. A lo largo de estas paradas, los templos rupestres fueron excavados en los acantilados y en los terraplenes del río. En Kisil, cerca de Kucha, las cuevas de los 1000 Budas contienen pinturas que datan de los siglos III al VII. En Beseklik, cerca de Turfán, otros 1000 Budas pintados vigilaban a los viajeros y agricultores. En Dunhuang, los primeros monjes y artesanos comenzaron a tallar y pintar las cuevas de Mogao en el siglo IV.
Para el siglo X, el acantilado parecía un panal con fachadas y escaleras de madera y salores que contenían estatuas colosales y frescos delicados. Las cuevas no fueron construidas como una única visión. Se acumularon junto con el comercio. Cada cámara es un regalo de un patrón, una memoria y una inscripción de un regreso seguro o un voto cumplido. Las caravanas no separaban la piedad del negocio. Muchas familias mercantes se convirtieron en donantes y fideicomisarios de las fundaciones monásticas y muchos monasterios, a cambio, alimentaban y albergaban caravanas. Un caravasar ofrecía muros, agua y establos. Un monasterio ofrecía una cama, una cocina y la oportunidad de escuchar las escrituras antes de acostarse. Cuando los reyes en Kucha o Jotán necesitaban legitimidad, patrocinaban traducciones y convocaban a monjes para debatir. Cuando un caudillo o un guía necesitaba suerte, dejaba monedas e incienso frente a un santuario. De esta manera, las redes de fe y comercio se unieron en cada etapa. En los años secos, los monasterios almacenaban grano que mantenía viva la zona fronteriza. En los años buenos, los templos cobraban el alquiler de huertos y campos y usaban la plata para copiar textos y reparar un techo sobre una estatua. A medida que el budismo se movía hacia el este, aprendió nuevos idiomas. Cuando las escrituras llegaron a los escribas chinos, las palabras tenían que cruzar otro río. Algunas ideas se resistieron a la traducción directa. El vacío en el pensamiento indio tenía una fase diferente en la filosofía china. Los traductores chinos a menudo eligieron términos del vocabulario taoísta para salvar la brecha. Los resultados podían ser poderosos y podían provocar debate. Por eso los mejores traductores eran valorados como generales. El monje Kumarajiva fue traído de Kucha a Chang'an a principios del siglo V y estableció un equipo que produjo las versiones chinas de textos fundacionales que los eruditos todavía leen. Faxian dejó Chang'an en 399, viajó por los desiertos y los altos pasos hasta la India, visitó los monasterios en la llanura del Ganges y regresó por mar a China en 412 con cestas de manuscritos en hojas de palma y reliquias. 2 siglos después, Xuanzang hizo un viaje a mayor escala. Se escabulló del estado Tan en 629 sin permiso oficial, cruzó el Gobi y el Pamir, llegó a Cachemira y luego tomó el camino largo a Nalanda, el gran lugar de aprendizaje en Magadha. Estudió allí durante años, dominó la lógica y la gramática y regresó a casa por la ruta norte en 645 con cientos de textos en las espaldas de animales de carga. El emperador Tang perdonó la transgresión y le construyó una oficina de traducción. Sus registros de las regiones occidentales enumeran distancias, costumbres aduanales en cada ciudad, el número de monasterios y monjes y describe el estado de los caminos y puentes. Se lee como una guía geográfica escrita por un hombre que sabía lo que una caravana necesitaba saber. De esta manera, la ruta de la seda no fue solo un camino terrestre. El conocimiento también se movió en barcos y los puertos del mar de China Meridional y la bahía de Bengala se convirtieron en parte de la misma telaraña. Bajo la dinastía Tang, el lugar de encuentro se amplió. Chang'an se convirtió en una ciudad donde un viajero de Samarcanda podía encontrar un templo para su fe y un taller que conocía su oficio. Los sacerdotes del fuego zoroastrianos sirvieron las necesidades de las familias sogdianas. Los cristianos nestorianos tallaron una estela de piedra en 781 que registró la llegada de su misión un siglo antes. Las comunidades budistas incluían monjes de Asia Central que predicaban en idiomas nativos a los comerciantes. El Estado regulaba, pero en gran medida toleraba. El arte de la capital absorbió líneas extranjeras. Los instrumentos musicales del lejano oeste entraron en las orquestas. Las pinturas en las cuevas cerca de Turfán muestran a donantes con vestimenta sogdiana y china de pie uno al lado del otro. La propagación de la enseñanza no se detuvo en la capital oriental. Desde el Mar Amarillo, el mensaje cruzó la península y las islas. En el siglo IV, el budismo llegó a los reinos de Goguryeo, Baekje y Silla. Un siglo después, pasó a la corte de Japón, llevado por enviados y monjes. El camino también llevó pérdidas. En Bamiyan, en el Hindu Kush, los artesanos en el siglo VI tallaron estatuas colosales de Buda en el acantilado, una de más de 50 metros de altura. Los viajeros en el periodo medieval escribieron sobre ellas con asombro. En nuestros días, fueron destruidas por hombres con armas. En la cuenca del Tarim, los idiomas que una vez llenaron los monasterios se silenciaron. El tocario ya no se habla. Sin embargo, el registro permanece en los frescos y manuscritos. En la cueva biblioteca de Dunhuang, sellada a principios del siglo XI y abierta por accidente en el XIX, yacían decenas de miles de textos en chino, tibetano,
sánscrito, sogdiano, jotanés y otros idiomas. Incluían recibos, contratos, edictos y oraciones. Muestran que la vida del camino mezcló lo secular y lo sagrado hasta que no se podían distinguir. Dos invenciones aceleraron la propagación. El papel fabricado en China llegó a Asia Central en la época Tang, y la fabricación de papel echó raíces en lugares como Samarcanda. Una hoja de papel era más barata que una hoja de seda y más fácil de copiar. La imprenta de bloques de madera en China hizo posible la difusión masiva de las escrituras budistas. Un peregrino podía comprar una oración en papel en un kiosco del templo por el precio de un tazón de fideos y llevarla metida en la manga. En la otra dirección, la medicina y la astronomía india y de Asia Central viajaron con los monjes y con los eruditos musulmanes. La ruta de la seda se convirtió en una escuela tanto como en un mercado. Para finales del siglo VIII, el tono del camino había cambiado. La enseñanza persistía bajo nuevas banderas y en nuevos idiomas porque la gente le encontró un uso. Un comerciante que se enfrentaba a una larga marcha necesitaba una regla de paciencia y una oración para una llegada segura. Una viuda en una ciudad oasis necesitaba una comunidad que la alimentara y un canto que se llevara su dolor. Un rey que gobernaba un valle necesitaba el prestigio de los hombres eruditos. El budismo ofreció todo esto y un camino que prometía poner fin a la pena. Por eso las campanas sonaron en Dunhuar pre del amanecer, y por eso un joven en Kashgar podía citar versos aprendidos de un maestro Gandhara cuyo abuelo había tallado a la manera griega. Por eso una caravana podía llegar a Jotán y encontrar tanto a un recaudador de impuestos como a un monje en las puertas de la ciudad. Las caravanas enseñaron una lección dura. Los bienes se mueven más rápido cuando la fuerza despeje el camino. Las enseñanzas se propagan más rápido cuando el camino para los comerciantes ya existe. El Dharma viajó en los mismos camellos que la seda, durmió bajo los mismos techos, pagó los mismos aranceles en las mismas puertas. A cambio, le dio al camino un propósito más allá de la ganancia y convirtió una cadena de mercados en un mapa de mentes. En el siglo III después de Cristo, los grandes pilares que habían anclado el mundo de las caravanas comenzaron a romperse. En el este, la dinastía Han cayó en 220 después de generaciones de intriga cortesana y revueltas campesinas que sacudieron los cimientos del imperio. El imperio se rompió en los Tres Reinos. Más tarde llegó una breve reunificación bajo la dinastía Jin, y luego otra larga era de división que los historiadores llaman la era de las dinastías del norte y del sur. Las cortes se movieron entre Luoyang, Jiankang y Chang'an. A lo largo de la frontera norte, las confederaciones de la estepa presionaron hacia adentro. El corredor Exi fue retenido por colonias militares para mantener abierto el camino que unía Gansu con la cuenca del Tarim. El mapa cambió de color muchas veces, pero el hilo de oasis desde Don Juan hasta Kashgar aún importaba porque los pozos y los jardines no se mueven. Lejos en el oeste, el mundo romano entró en su crisis. En 260, Sapor I de la nueva dinastía sasánida capturó al emperador romano Valeriano cerca de Edesa. El mensaje fue claro. Partia se había ido, y un estado persa más duro había tomado su lugar. Los sasánidas, cuyo primer rey, Ardashir, ascendió al trono en 224, centralizaron el poder en Ctesifonte y revivieron el sacerdocio zoroastriano. Acuñaron delgados dracmas de plata con altares de fuego en el reverso y los usaron para pagar la caballería y ajustar cuentas en los bazares. En la esfera romana, el emperador Constantino fundó Constantinopla en 330. La ciudad controlaba los estrechos y se convirtió en un almacén donde los bienes orientales se encontraban con la moneda occidental. Cuando el viejo imperio occidental finalmente se derrumbó en 476, el imperio de habla griega en Constantinopla sobrevivió y aprendió a comerciar tan ferozmente como luchaba. La guerra se encendió y se apagó entre los sasánidas y los romanos, que ahora se llamaban bizantinos. Juliano murió en Persia en 363. Cosroes I invadió Siria en 540 y tomó Antioquía, una ciudad cuyas columnatas habían canalizado la seda hacia el mundo romano durante siglos. La lucha final y más destructiva estalló en 602. Los ejércitos persos barrieron Siria, tomaron Jerusalén en 1614 y llegaron a Egipto. En respuesta, el emperador Heraclio marchó a través de Armenia hacia el interior persa
y destrozó los ejércitos de Cosroe II. La guerra terminó solo en 628. Los ejércitos pisotearon los mercados, las ciudades pagaron rescates, y sin embargo, en estos años, mientras los graneros ardían, las caravanas buscaban desvíos y pasos secundarios. Los comerciantes son un pueblo persistente. Entre los imperios fracturados y los estados chinos divididos se encontraban las tierras medias. Allí se levantaron los sogdianos. Su tierra natal se encontraba entre los ríos Serapshan y Keshkadaria, con Samarcanda y Bujará como orgullosas ciudades-estado. Su idioma se convirtió en la lengua franca del comercio desde el Oxus hasta el río Amarillo. No eran los soldados de un imperio, eran los contratistas del movimiento. A principios del siglo IV, un paquete de cartas escritas por comerciantes sogdianos fue llevado a lo largo del borde norte del Tarim hasta Dunhuang. Los mensajes hablaban de cargamentos perdidos, deudas impagas y el saqueo de Luyang en 311 por ejércitos del Estepa. Estas cartas, encontradas más tarde selladas en una torre de vigilancia del desierto, demuestran que incluso cuando las capitales ardían, la gente que mantenía el camino escribía a sus socios e intentaba saldar cuentas. Las familias sogdianas formaron diásporas a lo largo del camino. Una casa en Samarcanda tenía primos en Kucha, Turfán, Dunhuang e incluso en las ciudades fluviales de China. Construyeron templos para sus ritos y pronto aprendieron a patrocinar monasterios budistas porque estos santuarios alimentaban caravanas y copiaban contratos tan fácilmente como las escrituras sagradas. Mantenían agentes que podían regatear en sogdiano, bactriano, persa medio, sánscrito y chino del norte. Sus sellos se encuentran desde el Oxus hasta el río Wei. Sus nombres aparecen en los registros chinos como traductores y funcionarios porque una corte que quería caballos y jade necesitaba personas que pudieran traducir entre reyes. El poder en las tierras medias cambiaba como la arena. En el siglo V, los heftalitas, a quienes los autores posteriores llamaron los hunos blancos, barrieron Bactria y presionaron fuertemente tanto a la Persia sasánida como a los reinos del norte de la India. En el mismo siglo, los gobernantes túrquicos de la estepa crearon un nuevo poder, el Kaganato turco, que se extendía desde Manchuria hasta el Caspio. Rápidamente entendieron que las caravanas sogdianas traían riqueza de manera más confiable que las incursiones. Los gobernantes turcos emplearon escribas sogdianos, acuñaron monedas y fomentaron mercados en el borde de sus campamentos. En 568, un enviado sogdiano llamado Maniac llevó regalos del Kagán turco occidental a la corte bizantina de Justino II, ofreciendo comercio directo de seda con Constantinopla para eludir los aranceles persas. En el lado chino del mundo, los Wei del norte patrocinaron mercados de caballos en la frontera. Los reinos que rodeaban la cuenca del Tarim vigilaban el equilibrio de poder y ajustaban el tributo tan rápido como cambiaba una veleta. Chanshan, Kucha, Jotán, todos acuñaban monedas, tenían sus propias milicias y daban la bienvenida a cualquiera que pudiera pagar y proteger. Los sasánidas construyeron y mantuvieron sistemas que los comerciantes podían usar. Restauraron secciones de las antiguas carreteras reales. Mantuvieron estaciones de relevo donde un mensajero real podía cambiar de caballo y un viajero privado podía comprar alojamiento. Custodiaron los pasos de montaña y las puertas que conducían al norte hacia la estepa. La plata persa fluyó hacia el este en monedas acunadas que llevaban el estilizado altar de fuego. Estas monedas han sido encontradas en tesoros en Asia Central y en tumbas a lo largo de la frontera norte de China. A cambio, los sasánidas tomaron hilo de seda chino y tela terminada y la enviaron a su corte, así como la vendieron a compradores bizantinos cuando la paz lo permitía. Los bizantinos respondieron con monedas de oro cuyo peso y pureza eran tan confiables que eran aceptadas en mercados hasta los puertos del Océano Índico. La guerra nunca abandonó la escena. Sin embargo, los comerciantes convirtieron el conflicto en una oportunidad cuando pudieron. Cuando Palmira se levantó en el siglo III bajo el gobierno de Zenobia, la ciudad cobró peajes en la ruta del desierto y actuó como intermediaria entre Persa y Roma.
Cuando Antioquía cayó ante Cosroes en 540, los comerciantes trasladaron los bienes a Tiro y Alejandría y mantuvieron viva la vía costera. Incluso los asaltantes podían ser negociados. Un maestro de caravanas con una buena reputación a veces podía obtener una advertencia anticipada de problemas o comprar un paso. El camino llevaba creencias junto con bienes, y los siglos de fragmentación dieron espacio para que muchas fes viajaran. Los sacerdotes zoroastrios mantuvieron el fuego en las ciudades iraníes. Los misioneros maniqueos predicaron una gran fusión de luz y oscuridad. Las comunidades cristianas de la Iglesia de Oriente crecieron bajo el dominio sasánida. Los comerciantes judíos mantuvieron redes que unían a las comunidades mesopotámicas con las ciudades de caravanas. En todas partes, monasterios y templos servían como refugios y almacenes. En todas partes, los escribas copiaban no solo escrituras sagradas, sino también contratos y cartas. La cueva biblioteca de Dunhuang contiene recibos de impuestos, pagarés y listas de bienes que demuestran que lo sagrado y lo secular compartían la misma mesa y el mismo pincel. Para finales del siglo VI, los contornos de la resistencia eran claros. Los imperios cayeron y se levantaron. Los estandartes sobre las fortalezas cambiaron y, sin embargo, la infraestructura práctica del intercambio perduró porque era rentable para cualquiera que controlara una parte de ella. Los reyes del oasis mantuvieron los pozos y los jardines. Los kaganes de la estepa aprendieron que un mercado cerca del campamento traía estaño, hierro y vino. Las cortes persas y bizantinas descubrieron que una tregua podía rellenar el tesoro más rápido que un año de incursiones, y los sogdianos, incansables y astutos, llevaban las cuentas, mantenían los caminos y enseñaban a otros a amar el sonido de las campanas de los camellos. China había guardado la seda como un dragón guarda una perla. Durante siglos, la corte prohibió la exportación de gusanos de seda y semillas de morera. La pena por robar el secreto de la sericultura era la muerte. La seda no comenzó como una mercancía de comerciantes. Comenzó como un tesoro de Estado. Y sin embargo, los secretos viajan con las personas, y el camino está hecho de personas. Una vieja historia sitúa el punto de inflexión lejos en el desierto, en Cotán. Los reyes de este oasis querían su propia seda. Se arregló un matrimonio con una princesa china. Se le advirtió que Cotán tenía que aprender el oficio y se le advirtió en su país que no debía revelar el secreto. La tradición dice que escondió los huevos de gusano de seda en su tocado y semillas de morera en su equipaje y cruzó los pasos como una brioda. En los siglos I y II después de Cristo, Cotán estaba cultivando moreras y desenrollando hilo, y durante generaciones, el oasis que vivía del jade y las caravanas añadió seda a su riqueza. Otro robo cambió el equilibrio del Mediterráneo. Bajo el reinado del emperador Justiniano, en el siglo VI, 2 monjes que vivían en el lejano oriente llegaron a Constantinopla con un plan. Procopio, que escribió la historia de las guerras de Justiniano, afirma que viajaron a la tierra de Ceres, China, aprendieron cómo se criaba y alimentaba la seda, y luego trajeron los huevos de gusano de seda al oeste, escondidos dentro de sus bastones de bambú. Mantuvieron los huevos calientes con estiércol y ceniza para evitar que se echaran a perder. Llegaron a la corte en el Bósforo alrededor del 552 después de Cristo. El emperador les pagó bien y les confió el trabajo. Los talleres imperiales en Constantinopla comenzaron a criar gusanos, hervir capullos y devanar hilo. Pronto la corte pudo tejer su propio brocado. La seda púrpura, teñida con pigmento real y reservada solo para los emperadores, salió de los telares custodiados por ley. El monopolio no fue total ni duró para siempre, pero fue suficiente para darle a Bizancio una palanca de la que carecían los emperadores anteriores cuando regateaban con Persia y las ciudades sentadas en las puertas del desierto. El conocimiento no se detuvo en las murallas de la capital.
Los tejedores en Siria y Fenicia habían estado haciendo y tiñendo telas de lujo durante mucho tiempo y se dedicaron a la seda con habilidad tan pronto como la materia prima estuvo disponible. En los siglos 7 y 8, el tejido de la seda se extendió a Tebas y Corinto y otras ciudades griegas. En Persia, los sasánidas habían estado tejiendo seda de hilo importado durante siglos. Después del siglo VI, la sericultura aparece en partes de Irán y el Transcaucaso. En las ciudades sogdianas, los comerciantes pagaban por los huertos de moreras tan cuidadosamente como pagaban por las caravanas de camellos. El estricto monopolio chino, mantenido desde la época Han, ya no controlaba el mundo. Todavía no había nada igual a la mejor seda china, pero otros podían producir telas que satisfacían a los gobernantes más cercanos a casa. La seda suavizó la diplomacia tanto como generó ganancias. Los sasánidas enviaron cortes de seda estampada como regalos a los gobernantes de la estepa y a los jeques árabes. Los bizantinos regularon quién podía comprar el púrpura imperial. En el este, las cortes chinas ofrecieron Damasco y Gaza a los kaganes turcos para comprar paz y caballos. En Oriente Medio, los reyes locales y las casas mercantes aprendieron a hacer contratos que obligaban a futuras entregas de una cantidad específica de cortes. El vocabulario del mercado se estaba volviendo preciso. El camino que una vez llevó rumores, ahora llevaba estándares. Mientras la seda cambiaba de manos, las creencias de las tierras fronterizas cambiaban de corazón. Durante siglos, el centro de Eurasia había retenido una madeja de templos y dioses. En todas partes, monasterios y templos servían como casas seguras y almacenes. Las ciudades de caravanas se habían acostumbrado a muchas oraciones dichas bajo un mismo techo. Luego, se levantó una nueva voz desde Arabia. En 610, el profeta Mahoma comenzó a predicar en la Meca que solo había un Dios y que los ídolos no eran nada. A los 10 años de su muerte en 632, los ejércitos de Arabia se movieron hacia el norte y el este con una disciplina que asombró a los viejos imperios. En el río Yarmouk, en 636, el ejército bizantino cayó ante la caballería árabe. En el mismo año, otro ejército luchó en Cadísilla y abrió el camino a la capital persa. Ctesifonte cayó en 637. El último ejército persa organizado fue destruido en Nijaband en 642. La dinastía sasánida terminó. Los nuevos gobernantes, primero los omeyas centrados en Damasco, conservaron lo que funcionaba. Utilizaron el diwan, registro persa, para palar a las tropas y evaluar los impuestos. Mantuvieron a los inspectores de canales y mercados. Colocaron guarniciones árabes en las antiguas ciudades sasánidas de Jorasán e hicieron de Merv una base para futuras campañas. Al principio acuñaron monedas que copiaban los tipos sasánidas con altares de fuego. Bajo el reinado de Abd el-Malik, finales del siglo VII, la acuñación se reformó a un diseño puramente epigráfico. Los dinares de oro y los dirhams de plata llevaban el testimonio de la fe y los nombres de las casas de la moneda. Un comerciante en Bujará podía sostener la moneda y saber dónde se había acuñado y bajo qué gobernador, y podía pesarla, y saber lo que compraría. A principios del siglo VIII, los ejércitos del califato cruzaron el Oxus. El general Qutayba ibn Muslim avanzó a través de Transoxiana estación tras estación. Bujará cayó en 709, Samarcanda se abrió en 712, se levantaron mezquitas, se reescribieron los registros de impuestos y los colonos y soldados árabes se casaron con familias locales. El cambio de fe no fue instantáneo. Los fuegos zoroastrianos todavía ardían. Los santuarios budistas todavía tenían eruditos. El proceso de conversión tomó generaciones. Algunos sogdianos se convirtieron rápidamente al Islam por las ventajas comerciales. Para el siglo IX, el Islam se convirtió en la fe dominante en las grandes ciudades de Transoxiana. El idioma y la ley viajaron con la fe. El árabe se extendió como el idioma del gobierno y de los eruditos. La práctica comercial adoptó nuevas herramientas. Las grandes sociedades y los instrumentos de crédito como la suftaja, letra de cambio, y el sak, cheque, facilitaron el movimiento de valor sin mover moneda. Un comerciante podía escribir una nota que otro banquero honraría en Basora o Merv. Y las caravanas podían llevar bienes, no plata pesada. Los alojamientos en el camino, llamados ribat, comenzaron como puestos fronterizos para los guerreros Ghazi y pronto sirvieron como posadas para los viajeros también. El camino no perdió sus viejos hábitos. La seda todavía cruzaba las puertas. El papel que se había afianzado en Asia Central en el siglo VIII comenzó a fabricarse en Samarcanda y luego en otras ciudades.
A mediados del siglo VIII, dos mundos se tocaron a lo largo de la espina dorsal del Tian Shan. En el este, la corte Tang controlaba los protectorados entre los oasis. En el oeste, los omeyas estaban dando paso a los abasíes, quienes pronto harían de Bagdad una capital de erudición y comercio. Entre ellos, se encontraban las cabeceras del Sir Daria y el Chu. Fue allí, en el 751 después de Cristo, donde dos ejércitos se encontrarían en el río Talas. El resultado cimentaría una frontera y ayudaría a llevar otra artesanía china a los mercados del califato. Cuando la dinastía Sui cayó, la nueva dinastía Tang tomó el trono en 618. Establecieron su capital en Chang'an, donde la cuadrícula de avenidas podía tragar caravanas enteras sin un murmullo. Primero, aseguraron el pivote del mundo. El corredor Hexi fue sembrado de guarniciones. Desde Dunohang, el camino se bifurcó en los bordes norte y sur de la cuenca del Tarim. En 640, el ejército Tang rompió Gao Chang, cerca de Turfan, y estableció el protectorado de Anxi, para pacificar el oeste. Los generales Tang marcharon hasta los valles de Fergana. Rompieron o negociaron con los kaganes de la estepa, dieron títulos a los reyes de las caravanas y colocaron comandantes chinos en ciudades cuyos mercados vendían fieltro sogdiano y jade de Jotan junto con seda de Sichuan. Establecer un imperio requería más que soldados. Requería un registro de impuestos y una cosecha que un tesorero pudiera contar. Los Tang acuñaron la moneda Kai Wan Tongbao en 621. Una moneda redonda y ordenada, con un agujero cuadrado que resonaría en los monederos desde el Yangtze hasta los puestos fronterizos durante 3 siglos. Mantuvieron el Gran Canal limpio para que el arroz del sur pudiera alimentar a los ejércitos en el norte y a los comerciantes en la capital. Una yonk de grano en el canal podía llevar más comida que una caravana y podía ser la diferencia entre una guarnición hambrienta y una fuerte. Mientras las guarniciones mantenían las puertas, Chang'an se convirtió en un teatro del mundo. La ciudad fue planeada como una cuadrícula estricta con 2 grandes mercados controlados por el gobierno que abrían y cerraban con el toque de una campana. En el mercado occidental, un viajero podía caminar entre puestos de comerciantes sogdianos que vendían artículos de plata con volutas animalísticas. Los comerciantes persas que traían copas de vidrio de Levante y los comerciantes indios que ofrecían especies y maderas aromáticas compartían espacio con los corredores chinos que apilaban fardos de seda y cáñamo, junto con nuevos artículos de lujo. El té de las colinas brumosas del sur se convirtió de una bebida de pueblo en un ritual de corte. El papel se fabricaba en talleres estatales y privados. Los bloques de madera, con caracteres tallados, convirtieron la tinta y la fibra en libros que podían viajar en la manga de un funcionario. En el desierto lejano, un impresor un día imprimiría el Sutra del Diamante en 868 y lo envainaría en un pergamino que todavía habla de su donante y la esperanza de mérito. La corte Tang dio la bienvenida a muchas fes y las observó con calma. El budismo, bajo los Tang, dio forma a códigos legales, poesía y un calendario de festivales. En 645, el monje Huanzang regresó de Nalanda con cientos de manuscritos, abrió una oficina de traducción en Chang'an y convirtió las escrituras sánscritas en chino. Los altares de fuego zoroastros ardían para los clanes sogdianos, los maestros maniqueos hablaban de luz y de oscuridad. En 781, los cristianos nestorianos instalaron una alta estela de piedra en la capital, que elogiaba la primera misión que había llegado un siglo antes. La ciudad tenía callejones donde los ancianos de las comunidades extranjeras mantenían sus propias leyes para el matrimonio y la herencia. Había barrios donde la música de Kucha y los bailes de Samarcanda deleitaban al público. La pipa, laúd chino y el oboe entraron en las orquestas chinas. Los jinetes de Fergana se jactaban en los campos de polo. El comercio bajo este techo se movió con una confianza inigualable en épocas anteriores. La seda de muchas variedades y tejidos viajó al oeste en camellos a los protectorados y después a los mercados de Transoxiana y Persia. La porcelana de los hornos de Jiangxi y Henan y los heladones del sur viajaron en cajas suaves. El papel fino y los tinteros se movieron no como lujos, sino como herramientas de gobierno y erudición. A cambio, vinieron caballos de los valles de Ilí y Fergana, inciensos y mirra a través de manos persas, lapislázuli y turquesa,
plata de las minas de la meseta iraniana y vasos de vidrio de los hornos sirios. El tráfico también llegó por mar. El puerto de Guangzhou albergaba barcos de Srivijaya, India y el mundo árabe. Los agentes de aduanas llevaban registros ordenados y anotaban el origen de cada cargamento. Muchos comerciantes extranjeros optaron por pasar el invierno en el sur y viajar al norte en primavera con una escolta imperial. Por seguridad, los bienes del mundo encontraron que era rentable viajar bajo los sellos Tang. El sistema que lo hizo posible se basó en la rutina. Las estaciones de relevo en las grandes carreteras mantenían caballos y forraje frescos. Los permisos de viaje viajaban con la carga oficial. El imperio Tang respondió a los problemas con caballería y con papel. Podía enviar a un príncipe con regalos para apaciguar a un kagán en un mes y una columna de infantería para reemplazar una guarnición en el siguiente. El camino también trajo conocimiento en ambas direcciones. Los talleres chinos aprendieron recetas de vidrio de los maestros occidentales. Los motivos de vides, caballos alados y medallones de nácar entraron en los textiles Tang. Los astrónomos de Persia trabajaron en el observatorio de la capital y compararon tablas estelares con los eruditos chinos. Sin embargo, no podía durar sin tensión. Al sur y al oeste, el imperio tibetano barrió las tierras altas en los siglos 8 y 9 y luchó contra las guarniciones Tang por el control del Tarim. Ciudades como Khotan y Kashgar cambiaron de manos más de una vez. Aún así, hasta mediados del siglo VIII, la autoridad Tang a lo largo del camino se mantuvo formidable. El mismo general que había mapeado los valles occidentales para Chang'an condujo un ejército al río Talas en 751. Gao Xianxi se enfrentó a las fuerzas del califato abasí y sus aliados. La derrota allí puso fin a la expansión Tang en Asia Central y aflojó el control sobre los protectorados. 4 años después, la rebelión de An Lushan desgarró el corazón del imperio. Las tropas retiradas al este dejaron huecos que rápidamente llenaron los tibetanos y las autoridades locales. La puerta que la política y la lanza habían mantenido abierta comenzó a girar de nuevo hacia China. El camino que los Tang habían mantenido con lanzas ahora conducía a un mundo ordenado por nuevos gobernantes y un solo libro. En el siglo VIII, la casa omeya dio paso a los abasíes. En 762, el segundo califa abasí, Al-Mansur, fundó la ciudad redonda en el Tigris y la llamó Bagdad. Desde esta nueva capital, los califas extendieron líneas de mando hasta Jorasán, en el este, y Egipto en el oeste. Y unieron estas líneas con monedas, registros fiscales y una ley en la que los comerciantes podían confiar. La victoria en Talas selló la frontera con China. Los narradores posteriores dijeron que los prisioneros chinos expertos en la fabricación de papel fueron llevados a Samarcanda y enseñaron el oficio a los artesanos locales. Ya sea que la habilidad llegara por esa única captura o por una lenta migración, a fines del siglo VIII el papel se estaba produciendo en Samarcanda. El cambio se puede ver fácilmente en los archivos de la época. Una burocracia que escribía en pergamino y papiro comenzó a escribir en una hoja duradera batida con rapos y corteza, y el precio de los libros cayó lo suficiente para que los eruditos pudieran contemplar la copia de bibliotecas enteras. Los califas de la primera casa abasí hicieron de Bagdad una sala de contabilidad para el mundo y una escuela. Al-Mamun y sus predecesores fortalecieron los lazos con Jorasán y Transoxiana. La moneda acuñó dinares de oro, dirhams de salva y fulus de cobre con nombres de casas de moneda y fechas que eran confiables. Un comerciante en Merv o Nishapur podía pesar un dirham en una balanza y conocer su valor sin discusión. Los tribunales del Cadi utilizaron contratos de sociedad que dividían las ganancias entre el inversor y el socio viajero. En árabe, esta forma se llamaba kirad o mudaraba. Respetaron las letras de transferencia, sufta para el pago en una oficina distante y los cheques, sak, que podían ser cobrados por el portador. El muhtasib, el inspector del mercado, caminaba por los bazares para inspeccionar pesos y medidas y buscar tintoreros cuyo índigo se desvaneciera al lavarse.
La ley era la religión escrita en palabras cotidianas. Samarcanda reparó sus muros. Bukhara atrajo a escolares y juristas. Merv se convirtió en una ciudad de huertos y canales cuyos comerciantes de frutas fueron elogiados por los viajeros. La fe del Islam fomentó los contratos y la caridad, y las donaciones financiaron escuelas e insarnas que se asentaron junto a patios donde se esquilaban camellos. A mediados del siglo VIII, dos mundos se tocaron a lo largo de la espina dorsal del Tian Shan. Al este, la corte Tang controlaba los protectorados. Al oeste, los omeyas daban paso a los abasíes. La lucha en Talas cimentó una frontera y impulsó la transferencia de una artesanía china al oeste. En el lado chino, los Tang restauraron el Gran Canal y acuñaron la moneda Kaiyuan Tongbao, que mantuvo su valor. En el mercado occidental de Chang'an se podían encontrar comerciantes sogdianos vendiendo silva. Estos comerciantes trajeron a China no solo bienes, sino también arte y conocimiento. Al mismo tiempo, Bizancio obtuvo el secreto de la seda, lo que le dio palanca en las negociaciones con Persia. Y los sogdianos, incansables y astutos, continuaron manteniendo los caminos, enseñando a otros a amar el sonido de las campanas de los camellos. La ruta de la seda sobrevivió no por el poder de un solo imperio, sino por la utilidad práctica y la persistencia de los comerciantes que convirtieron en una cadena de mercados, en un puente cultural entre Oriente y Occidente. El intercambio de bienes bajo la media luna se movió en ambas direcciones y abarcó muchas clases. De China y el lejano Oriente llegaron seda en cortes tejidos, porcelana y cerámica empacadas en paja, papel y tinta, y aromáticos medicinales. De las estepas y los bosques siberianos vinieron pieles y cera. De la India, pimienta, sándalo y algodón. De la meseta iraní, plata, acero y telas con patrones de medallones de perlas. De Siria, vidrio coloreado y delicadas incrustaciones. Los comerciantes de Basra y Siraf mezclaron rutas marítimas y terrestres. Enviaron cargamentos a la costa de Malabar, a Sri Lanka y a los estrechos, y luego canalizaron parte de ese flujo hacia el interior a través de Fars y Juzistán para llegar a los mercados del Tigris. Un corredor en Bagdad podía escribir un contrato que obligaba a un socio en Samarcanda a entregar una cantidad de cortes para un mes determinado y respaldaba esa promesa con una garantía sobre una casa cerca del bazar. Así es como la confianza se convierte en una carretera. La religión ordenó esta economía sin sofocarla. Los súbditos no musulmanes que observaban la ley estaban protegidos como gente del libro y pagaban impuestos definidos. Muchos se mantuvieron activos como comerciantes, traductores y artesanos. El persa se convirtió en el idioma de la poesía y la alta administración en el este, incluso cuando el árabe siguió siendo el idioma de la ley y la fe. La cultura cortesana en Bujará y Ghazni más tarde patrocinó a poetas y eruditos que escribían en persa, mientras que sus cancillerías registraban los aranceles aduaneros y los horarios de las caravanas en una pulcra caligrafía árabe. Esta mezcla produjo una vida cívica que podía contar y rezar al mismo tiempo. Incluso los sistemas fuertes se encuentran con tormentas. El siglo IX vio guerras civiles en Irak. El siglo X vio a los búyidas tomar Bagdad. Nada de esto terminó con el camino. El dirham siguió siendo un peso conocido. Las puertas de los carabazares seguían abriéndose al atardecer. Cuando el poder cambiaba, los comerciantes pagaban los nuevos aranceles y llevaban sus libros. Para el siglo XI, los turcos que alguna vez fueron contratados como guardias se habían convertido en los gobernantes. Los selyúcidas barrieron Jorasán, entraron en Bagdad en 1055 y emitieron sus propios edictos para proteger los mercados y las rutas postales. Construyeron nuevos khans o carabazares en todo Irán y Anatolia. Estas grandes estructuras de piedra mostraban con su disposición la marcha de una caravana. Lo que los siglos del califato habían logrado fue una nivelación del riesgo y una expansión del alcance. El mundo del comerciante se había vuelto grande y predecible, y fluía por los mismos caminos que habían visto cartas sogdianas y vidrio romano en siglos anteriores. La luz volvería a inclinarse con el tiempo.
Nuevas fuerzas surgirían de la estepa con una velocidad que ningún registro de impuestos podía contar. Quemarían algunas de estas ciudades y luego las reconstruirían como sus propias capitales. Traerían sus propias estaciones de relevo y sus propios pasaportes. Y un mundo tan vasto que un comerciante de Génova podría hablar con un camellero del río Amarillo en una casa de té en Tabriz. En las altas praderas entre Onón y Kerulen, un muchacho aprendió a vivir por la fuerza de la naturaleza y el cuchillo de pedernal. Su nombre era Temujin. Nació en el clan Borjigin a mediados del siglo XII, cuando las tribus de la estepa oriental cazaban, asaltaban y hacían juramentos que rara vez duraban más de un invierno. En esa dura escuela, Temujin aprendió el peso de la lealtad y el odio a la traición. Reunió aliados entre clanes que eran enemigos y mantuvo su palabra más tiempo de lo que otros se atrevían. En la primavera de 1206, los príncipes y caudillos de la estepa se reunieron en un gran consejo a orillas del Onón. Levantaron a Temujin sobre un tapete de fieltro y lo nombraron Chengis Khan, gobernante universal. Puso su reino en orden antes de ponerlo en movimiento. Las tribus se disolvieron y se rehicieron en un solo pueblo. Organizó un ejército por decenas, centenas y millares. Cada hombre conocía a su oficial, y cada oficial sabía que el rango se ganaba en la campaña, no se heredaba en una tienda. Emitió la gran ley, llamada Yasa, para frenar los peores hábitos de los asaltantes y atar a su pueblo a una única disciplina. Contrató al escriba uigur Tatatonga del Oeste y adoptó el alfabeto uigur para registrar órdenes y registros. Recompensó a los comerciantes que se atrevieron a viajar con su ejército y aceptó su consejo sobre rutas y forraje. Entendió que la guerra es logística y que los caballos debían comer antes de que los hombres pudieran ganar. En 1211 se volvió contra la dinastía Jin que controlaba el norte de China. Los mongoles utilizaron retiradas fingidas para atraer a la caballería pesada a trampas y aprendieron a esperar los asedios cuando una ciudad no salía al campo abierto. Contrataron ingenieros chinos y adoptaron sus trabuquetes. En 1215, la capital Jin, Zhongdu, a la que llamamos Pekín, cayó por el fuego y el martillo. La corte Jin huyó al sur, pero el norte ya no les pertenecía. Chengis Khan no se detuvo en la Gran Muralla. En 1216-1217, sus generales barrieron la estepa para romper los focos de resistencia y atraer a las tribus al nuevo orden. Subutai y Gede, dos de sus mejores generales, aprendieron a cabalgar lejos, contentos con poco pan. Luego Chengis Khan dirigió su mirada hacia el oeste, donde una cadena de ciudades custodiaba los cruces del Oxus y el Sir Daria. En el periodo 1219-1221, una disputa con el Shah de Juarezm se convirtió en una tormenta. Una caravana de dominios mongoles fue incautada y sus hombres asesinados en Otrar por un gobernador juarezmio. El Khan exigió justicia. El Shah ignoró la demanda y mató a los enviados. Esa elección abrió las puertas de Asia. El imperio mongol no se rompió tras la muerte de Gengis Khan. Los príncipes en un consejo eligieron a Ogedei como el siguiente gran Khan en 1229. Bajo su mando, las conquistas se reanudaron. En el norte de China, los Jin fueron aplastados en 1234. En el oeste, los estandartes mongoles se movieron más allá del Volga. En el periodo 1236 a 1242, Batu y Subutai lideraron una larga campaña que destruyó a los búlgaros del Volga, quemó Riazán y Vladimir, tomó Kiev en 1240, cruzó los Cárpatos y derrotó a los ejércitos de Hungría y a una coalición de príncipes polacos. En la meseta iraní y Mesopotamia, la línea de conquista fue retomada por Hulagu, un nieto de Gengis. Rompió los bastiones nazaríes, tomó Bagdad en 1258 y puso fin al linaje de los califas abasíes. La ciudad, que había sido una luz de aprendizaje y comercio desde el siglo VIII, fue entregada a los soldados y al fuego durante días. En Siria, el avance se encontró con su primera comprobación clara cuando un ejército mameluco de Egipto derrotó a una fuerza mongola en Nain Yalut en 1260. Lo que dejó este torbellino no fue solo ceniza.
También dejó un único techo político sobre la mayor parte del camino. Los dominios de Gengis y sus herederos se dividieron, pero la costumbre familiar mantuvo las líneas de viaje abiertas cuando la política lo permitía. La Horda de Oro tomó la estepa. Los khanes Chagatai sostuvieron el cinturón central de Transoxiana. Los ilkhanes gobernaron en Irán e Irak. En el este, Kublai, un nieto de Gengis, completó la conquista del sur de Song, proclamó la dinastía Yuan en 1271 y trasladó la corte a Kambalik, Pekín. Entre estas capitales y las residencias más pequeñas de otras casas, corrieron las líneas de un sistema de correos de relevos que los mongoles llamaron yam. Caballos frescos y guardias se encontraban en estaciones a un día de marcha. Las tablillas de bronce, paisa, identificaban los enviados y comerciantes bajo protección. Un hombre podía viajar desde el Amura Yara hasta el Liao con una monedera que abría puertas y graneros. El ejército siguió siendo el núcleo del poder. Los tumenes todavía cabalgaban ligeros y lejos y ahora traían consigo ingenieros de sedio de China y las tierras del Islam. Los trabuquetes de contrapeso, mejorados por los maestros persas y chinos, destrozaron muros gruesos. Las ollas de fuego y las primeras bombas de pólvora, que los artesanos chinos utilizaron por primera vez en los ríos del sur, estallaron entre los defensores en los terraplenes del oeste. Los mongoles forzaron la rendición de las ciudades con maniobras y terror. Reubicaron poblaciones como un recurso. Tejedores, alfareros, metalúrgicos, médicos y astrólogos fueron llevados a nuevos hogares donde sus habilidades podían ser utilizadas por los khanes, que amaban las tónicas de seda y los cuencos finos tanto como cualquier príncipe asentado. Yelu Chukai, un estadista kitán al servicio mongol, abogó por los impuestos en lugar de la matanza en el norte de China y estableció registros de hogares para que la tierra conquistada alimentara a los conquistadores. Los comerciantes fueron vinculados a la corte en asociaciones llamadas ortog. Recibieron préstamos del tesoro para comprar y mover mercancías y le devolvían al Estado ganancias e información. A cambio, obtuvieron protección legal y un rango que las dinastías anteriores les habían negado. El mercado aprendió a operar bajo el dominio de los guerreros. El torbellino mongol rompió muros que habían permanecido en pie durante siglos y cosió juntos mercados que hasta entonces solo habían estado conectados por hilos delgados. Las rutas que habían sido peligrosas se convirtieron en carreteras fuertes, patrulladas por jinetes que temían la ira del Gran Khan más que el orgullo de un señor local. Un comerciante podía llevar brocado de Hangshu a Tabriz y saber que su paisa, la tablilla de paso, sería honrada en las estaciones de relevo. Una extraña calma de orden siguió a la tormenta. Bajo los herederos de Gengis, la corte de la estepa extendió un solo dosel desde el Mar Amarillo hasta el Mar Negro y lo mantuvo en su lugar con jinetes, sellos y miedo. El camino postal Yam se extendió como un cordón a lo largo de toda la tierra. Las estaciones de relevo se establecieron a la distancia de una jornada, a menudo a 30-40 kilómetros, con forraje, caballos frescos y guardias. Las tablillas de bronce llamadas paisa colgaban del cinturón de los enviados y socios mercantes y abrían almacenes y puertas de la ciudad. Un hombre con tal pase podía cruzar fronteras como si fueran líneas dibujadas. La seguridad generó alcance. El Gran Khan emitió edictos que prometían protección a las caravanas que pagaban su parte. Los bandidos aprendieron a temer la llegada repentina de una patrulla. Los comerciantes aprendieron que una promesa escrita en Tabriz o Bujará sería honrada en Kambalik, Pekín, si llevaba el sello correcto. La corte vinculó el capital con la audacia a través de las asociaciones ortog, prestando fondos del tesoro a casas de confianza que transportaban seda, pieles y especias a través de desiertos y pasos y devolvían al tesoro ganancias y noticias. Viajeros de muchos mundos demostraron la existencia del camino recorriéndolo. El franciscano Giovanni Dapian del Carpine viajó desde la corte papal hasta un campamento en Karakorum en la década de 1240 y escribió sobre lo que vio. Guillermo de Rubruck fue unos años más tarde. Rabán bar Sauma, un monje del este que servía en la corte iljanida, hizo el viaje inverso en la década de 1280 y estuvo en Roma, París y Burdeos como enviado. Comerciantes venecianos, incluido Marco Polo, aparecieron en los puertos y en las ferias interiores. El relato de Marco Polo de la corte de Kublai y el papel moneda de la dinastía Yuan está lleno de asombro, pero bajo el asombro se escucha el claro clic de la rutina. Esta rutina cambió la forma en que se movía el valor. En el este,
La corte yuan introdujo el papel moneda y exigió que los impuestos se pagaran con él. Los extranjeros cambiaban plata y oro por billetes en oficinas oficiales y gastaban esos billetes en mercados que confiaban en el sello del emperador. En el oeste, las ciudades musulmanas y persas emitían contratos de asociación y letras de transferencia que permitían a un hombre enviar seda en lugar de monedas. Tabriz y Sultaniye comprobaban los pesos con estándares de hierro y registraban los números en libros que eran verificados por hombres que respondían al visir. Los conocimientos se cruzaron con los bienes. En Irán, el Ilhan Ulugu construyó un observatorio en Maragüe. Los astrónomos allí compilaron tablas estelares que se basaron en métodos griegos, indios y persas. En China, la corte yuan utilizó astrónomos y compiladores de calendarios persas. Recetas y dispositivos viajaron con artesanos. La pólvora y las lanzas fuego chinas se convirtieron en parte del arte de asedio en las tierras del Islam. La imprenta y el papel ya no eran rarezas en el oeste de Asia. A finales del siglo XIII, los molinos de papel funcionaban desde Samarcanda hasta Bantar, y el precio de los libros cayó lo suficiente para que los estudiosos pudieran copiar más que comentarios. Incluso el sistema más vasto en tierra no pudo resistir lo que vino después. Los primeros indicios llegaron desde el techo del mundo. Cerca del lago Isyk-Kul a finales de la década de 1330, lápidas registraron muertes repentinas entre una pequeña comunidad cristiana. El rumor que llegó de las montañas era que algo invisible había entrado en los campamentos. La forma de lo que siguió se rastrea por los mercados que se silenciaron. En 1346, la Horda de Oro asedió el puerto genovés de Cafa, a orillas de Crimea. Un cronista dijo que los cuerpos de los sitiadores fueron lanzados a la ciudad por máquinas de asedio y que los marineros que huyeron con el viento llevaron la muerte a las rutas marítimas. Sea como fuere, la enfermedad llegó al mar. El resultado es indudable. Para el otoño de 1347, barcos del este la llevaron a Mesina, Génova y Venecia. En 4 años, de 1347 a 1351, alrededor de un tercio de Europa murió, y en algunas ciudades la proporción se acercó a la mitad. La misma ola se movió a través de las tierras que vivían de la ruta de la seda. Constantinopla, Alejandría y el Cairo sufrieron. El historiador Al-Makrisi escribió sobre calles vacías. Ibn Battuta cruzó Siria durante el brote en 1348. En Irán, la plaga pasó de Tabriz a Ray y a través de Jorasán. En Transoxiana, los mercados de Samarcanda y Bujará se vaciaron. El maestro de caravanas que una vez medía el riesgo por el clima y los aranceles, ahora contaba qué ciudades aún tenían guardias vivos en las paredes. China no escapó. Las crónicas Yuan hablan de terribles epidemias que azotaron en las décadas de 1330 y 1340, con valles fluviales perdiendo pueblos enteros. Inundaciones y malas cosechas añadieron su parte de hambre. Bandas de bandidos se reunieron donde los magistrados ya no podían pagar a los soldados. Las rebeliones de los turbantes rojos comenzaron a principios de la década de 1350 y para 1368 el dominio yuan en el norte había dado paso a los Ming. En el oeste, el ilkhanato ya se había roto tras la muerte de Abu Said en 1335. La Horda de Oro se dividió tras la muerte de Berdibek en 1359. Los dominios Chagatai se separaron. El sistema que dependía de un único dosel de miedo y ley se desintegró, justo cuando la enfermedad exigía una mano firme y unificada. El comercio depende de la rutina más que de la audacia. La plaga destruyó la rutina. Las caravanas que se habían establecido como trabajo piadoso vieron cómo sus ingresos desaparecían porque los arrendatarios morían y los huertos no podían podarse. Las posadas permanecían abiertas, pero no había nadie que vendiera forraje y nadie que llevara a los animales al abrevadero. Los pozos se obstruyeron. El camino Yam no podía mantenerse con toda su fuerza cuando las guarniciones carecían de jinetes y forrajeadores. En medio de esta desintegración, llegó una nueva guerra. En 1370, un caudillo turco llamado Tamerlán, Timur, tomó Samarcanda y comenzó a reunir un reino donde su palabra podía hacer que una caravana fuera segura nuevamente. Restauró canales y plantó jardines, y llamó a los eruditos que regresaran. También cabalgó por ejércitos que limpiaron ciudades hasta los cimientos. Saqueó Delhi en 1398 y Damasco en 1400-1401, y luchó contra los otomanos en Ankara en 1402. Su capital brillaba con azulejos azules y cúpulas altas.
Los caminos se llenaron con carros de suministros para los ejércitos, tanto a menudo como con fardos para los comerciantes. El esplendor regresó, pero la larga cadena de puestos estables que los grandes khanes habían mantenido se había ido. En el este, los Ming se reconstruyeron con una mirada interior. En 1372, el gran fuerte Shayaguan se levantó en el extremo occidental del corredor como una nueva puerta que se parecía más a un muro. La frontera norte fue fortificada con ladrillo y torres de vigilancia. Por un breve tiempo, a principios del siglo XV, la corte envió flotas de tesoro bajo Zheng He que visitaron los estrechos y el océano occidental. Esos eran caminos marítimos que no pertenecen a este capítulo. El tributo aún fluía de los oasis y de los reinos de la estepa, y las caravanas cruzaban la frontera con jade, caballos y seda. Pero la época de oro de la ruta de la seda terrestre bajo un único control mongol había terminado. Aún así, el Estado Ming ya no intentó mantener las puertas lejanas con guarniciones como lo había hecho la dinastía Tang. El significado de los desiertos occidentales había cambiado. El camino se convirtió en un campo de retirada. En las tierras del Islam, la enfermedad regresó en oleadas. Egipto vio nuevas epidemias en las décadas de 1360 y 1370. El precio del grano subía y bajaba con cada embate, y los fondos Waqf luchaban por mantener sus obligaciones cuando los arrendatarios morían. En Irán, las cortes timuríes intentaron mantener la acuñación y las rutas postales entre Isfahán y Herat. Pero cada campaña militar devastaba un distrito, agotando sus animales de tiro. Las nuevas confederaciones turcomanas en el siglo XV lucharon en todo Azerbaiyán y exigieron aranceles en puentes que los imperios anteriores habían permitido cruzar a una tarifa establecida. En el norte, la Horda de Oro dio paso a hordas más pequeñas, y el largo comercio fluvial que había llevado la plata samánida al Báltico ahora era un mosaico de aranceles y luchas internas. El clima añadió una brutalidad más silenciosa. El siglo XIV marcó un giro hacia un clima más frío, lo que los académicos llamarían más tarde la pequeña edad de hielo. Las cosechas fracasaron más a menudo en los límites de las buenas tierras. La hierba de la estepa tardó en recuperarse de la sequía. Los campamentos nómadas presionaron a los oasis cuyos gobernantes ya temían a sus guarniciones debilitadas. Donde el camino alguna vez dependía de un relevo de confianza y fuerza, ahora se enfrentaba a la escasez y la sospecha. El maestro de caravanas, que en la era de los grandes khanes marchaba por un calendario, ahora marchaba por un rumor. Y el rumor es un mal guía. Las listas de pérdidas son pesadas, pero el camino no desapareció de la faz de la tierra. Las cadenas comerciales locales sobrevivieron e incluso prosperaron donde un gobernante estable podía mantener un valle y un paso. Kashgar todavía compraba y vendía, al igual que Yarkand, aunque se orientaban más hacia los vecinos que hacia un océano de compradores más allá de las montañas. En Irán, el arte del tejido, el azulejo y la pintura en miniatura encontraron patrocinantes que querían prueba de que sus ciudades aún estaban vivas. En China, los grandes mercados internos se ajustaron a los músculos del río y del viento de la costa más que al sendero del desierto. La historia de la ruta de la seda pasó del presente a la memoria como la principal arteria de los continentes, y la memoria ya estaba convirtiéndose en leyenda mientras los últimos viejos maestros de caravanas enseñaban a sus hijos cómo juzgar un camello por sus dientes y a un guía por sus manos. La muerte negra no cerró la ruta de la seda por sí sola. La enfermedad debilitó las guarniciones y diezmó las posadas, y luego la política, el clima y las nuevas ambiciones terminaron el trabajo. La unidad que se había extendido desde el Danubio hasta el río Amarillo en la época de los grandes khanes no pudo restaurarse, y sin esa unidad, la larga ruta terrestre no podía mantener su antiguo lugar en el mundo. El siguiente capítulo pertenece a aquellos que aprendieron a cabalgar el monzón y a medir el océano con el astrolabio y la línea. La última vida del camino terrestre se desvaneció, mientras nuevas carreteras se levantaban sobre el agua. A principios del siglo XVI, los mapas del monzón y las brújulas hicieron lo que ningún camello podía. Un barco que captaba el viento del suroeste en el mes correcto
podía ir de Adén a Calicut en cuestión de semanas. La vieja caravana se dio cuenta de que el mar se había convertido en un desierto más barato con mejores pozos. China misma dio la primera señal de que el mundo ahora se contaría en los puertos. En 1405 y 1433, la corte Ming envió 7 grandes expediciones bajo el mando de Zheng He a través del Océano Índico. Sus flotas visitaron Malaca, Calicut y Hormuz, y llegaron a la costa africana. En respuesta, la corte se volvió hacia el interior. La navegación cesó, los funcionarios restauraron los muros fronterizos, incluyendo el fuerte Hayuan, que cerró la boca occidental del corredor Hexi en la dinastía Ming temprana, y restringieron el comercio marítimo al tributo. En el oeste, el pivote se rompió con hierro y fuego. En 1453, Mehmed II tomó Constantinopla, la ciudad que durante mucho tiempo se había interpuesto entre el Mar Negro y el Mediterráneo, se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Los aranceles cambiaron, y la última puerta romana en el camino terrestre se cerró al mundo latino. Venecia continuó comerciando a través de los puertos de Levante, pero sus libros de contabilidad comenzaron a mostrar un margen más delgado. En 1498, Vasco da Gama llegó a Calicut, doblando el Cabo de Buena Esperanza. En 1509, los portugueses ganaron en Diu y aseguraron una posición en la región. En 1511, Albuquerque tomó Malaca. Una red llamada el Estado da India creció a partir de fuertes en Goa, Cochín, Malaca y Hormuz. Los portugueses emitieron cartaces, pases, a los barcos y exigieron inspecciones y tasas. Una sola carraca de Lisboa podía llevar más carga que una larga caravana de camellos. Los cañones en el castillo de proa de un barco podían hablar más fuerte que un príncipe costero. Los precios en Europa respondieron a los nuevos hechos. La pimienta que había pasado por docenas de manos a través de Siria ahora llegaba a través de Lisboa a granel, y los viejos intermediarios no podían igualar el costo. Los portugueses aprendieron a pasar el invierno en la costa india. Intentaron bloquear el Mar Rojo patrullando cerca de Adén. Las rutas marítimas comenzaron a tejer un bucle desde Lisboa hasta Goa y viceversa, que parecía un espejo del antiguo arco terrestre. Este cambio también afectó a Irán y Asia Central. En 1501, el Shah Ismail fundó el Estado safávida. A principios del siglo XVII, el Shah Abbas el Grande reubicó a los comerciantes armenios y construyó caravasares y puentes para canalizar la seda hacia el Golfo Pérsico. Surgió otro viento, desde el Mar del Norte. Los holandeses fundaron la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, BOC, en 1602, y los ingleses la Compañía de las Indias Orientales en 1600. El capital de acciones conjuntas y las cartas estatales añadieron una nueva aritmética al comercio. En el siglo XVII, el océano comenzó a transportar los mismos bienes que le dieron nombre a la ruta de la seda. La plata le dio al mar una quilla más profunda. Desde la década de 1560, los galeones de Manila navegaron entre Acapulco y Filipinas con plata americana en sus bodegas. Gran parte de esta plata se dirigió a los mercados chinos. El flujo de metales preciosos a través de los barcos desvió el valor de la antigua carretera terrestre. Una caravana no podía igualar el peso que un galeón de 3 pisos podía transportar cuando el viento era favorable. El camino antiguo no desapareció en un invierno. Los oasis todavía vendían jade, algodón y grano a sus vecinos más cercanos. El Irán safávida y los gobernantes posteriores construyeron y repararon caravasares de piedra. Los mogoles en la India fomentaron las ferias terrestres. Rusia avanzó hacia el este, creando una nueva ruta de pieles del norte. Y sin embargo, ninguna de estas líneas reunió la misma carga o gloria que la ruta terrestre medieval. Las ciudades que alguna vez vivieron de los aranceles y el tráfico de camellos comenzaron a vivir del intercambio regional. Para finales del siglo XVI, cualquier viajero que intentara caminar por la larga cresta desde el río Amarillo hasta el Levante
habría encontrado tramos concurridos y tramos silenciosos. Posadas medio vacías, pozos que necesitaban reparación. Las listas de bienes contaban la verdad. El té, la porcelana, las especias, el algodón y la seda cruda, ahora se registraban más ofentes junto a los nombres de los barcos que junto a los nombres de los maestros de caravanas. Dos verdades pusieron fin a la era. La primera fue política. La Pax Mongólica, que una vez garantizaba un paso terrestre unificado, había desaparecido. La segunda fue mecánica. Un casco de madera con velas y cañones había conquistado la arena y la piedra a escala. La ruta de la seda había unido los continentes durante 1000 años, pero el mundo había girado y había encontrado un camino más barato. La historia no cierra con amargura. La gran carretera dejó lenguajes, creencias y artes que todavía se hablan entre sí. Sus ciudades siguen siendo libros escritos en ladrillo. Pero como la principal arteria del mundo, había completado su curso a finales del siglo XV y principios del XVI.